Shalom, paz en Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, nuestro Adonai, ¿verdad? El Señor, Adonai el Señor. Les saludo el pastor José Paz de la Quijila, los llamados de su Shem, de su nombre, Isaías 43, 7, ¿verdad? Y dándole a cabo la gloria del Eterno sobre el digno ser exaltado que nos da la vida. Invito una vez más a reunirnos en su raja y su misericordia para escudriñar juntos su preciosa dar palabra de vida. Acompáñenos, hermanos y hermanas, para el inicio del estudio esta hermosa tarde, que no es más el Eterno nos permite tener. Acompáñenme para iniciar con Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Miqueas 3, versículo 8. En nombre de nuestro Adonai, el Señor Yeshua HaMashiach, se le necesita dar palabra Kadosh, santo. Mas yo estoy lleno de poder, del Ruach, espíritu de Yahweh, y de juicio, Mishpat, y de Koach, fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Amén. Vamos a cabo, gloria a Yeshua. Cabó al Eterno, cabó a nuestro Melech, a nuestro Rey. Bendito sea el Eterno por su bondad y sus misericordias, misericordias grandes. Se exaltando el Eterno. Vamos a una tefilá, una oración. Amados hermanos y hermanas, poniendo todo delante del Eterno, disponiéndonos para gozarnos de su dar, su palabra. Dados, santo, disponiéndonos para gozarnos en él. Su dar, su palabra de vida, disponernos a recibir su dar. Honra su boca. Dando fruto del 100 al 60 y tiene aporte. Así vamos a una tefilá, una oración exaltando al Eterno. Baruch Kadosh, bendito Padre Santo, amado, Melech, Rey Yeshua. Solo tú eres digno de ser exaltado y yo te bendigo, exalto. Te alabo porque solo tú eres digno. Te agradezco porque nos permites una vez más reunirnos en tu tefilá, en tu casa de oración, una vez más en tu vida raja, en tu misericordia, en tu compasión. Toda la vida, todas las fuerzas, has suplido todas las necesidades, has permitido que nos reuniéramos juntos con todo bien en este yom, en este día, para escudriñar juntos tu preciosa palabra de vida, el manual que nos dejaste, para alcanzar la vida eterna, porque la vida solo está en ti, como tú dijiste. Solo tú eres el derech, el camino al Padre. Solo en ti hay Yeshua de salvación. Bueno, te exalto a ti por este día que nos das, rogando que estás haciendo la obra, que estás abriendo nuestro entendimiento. Alúmbranos con tu luz, para que podamos entender y comprender tu palabra, Kadosh, santo, para ponerla por obra como está escrito, no solo oidores, sino hacedores. No solo oidores olvidadizos, sino hacedores, dando fruto al 100, al 60, teniendo por uno, atraernos, reprende a Satán, el adversario. Todo por tu oración, todo ruego espíritu que no te glorifique, repréndanos, porque solo queremos escucharte a ti. Tu hermosa y preciosa voz, alúmbranos, atráenos. Abre ese entendimiento, que nos gocemos y salgamos edificados. Nos estemos corazones dispuestos para atender a tu palabra, tu dar, dando fruto al 100, al 60, te da por uno, atráenos, nos gocemos. En tu dar tu palabra de vida. Es medicina y refrigerio. Por medio de Dios vivirá el hombre, guardan tus mandamientos. Bendito sea el Adonai, como tú te exaltas, te adoraba, muchas gracias por tus bondades, tus misericordias. Y tu Shem, nombre Yeshua HaMashiach, control todo delante de ti exaltando. Tu bendito y hermoso Shem, nombre. Tu Shem, nombre Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aventos al Eterno, por su bondad y sus misericordias, no hay nadie como Él, es muy digno. Yo soy la honra y la cabo la gloria. Solo Él está sobre todo, solo Él se ha magnificado. Bendito sea Yeshua. Vamos a cabo gloria a Yeshua. Cabo del Eterno, porque Él es muy digno de ser exaltado, bendito sea su Shem, su nombre. Vamos aquí, hermanos y hermanas, este versículo que acabamos de leer. Nos quedamos, aquí vemos en el versículo 8 que acabamos de leer. El Eterno verá confrontando al pueblo por sus iniquidades, advirtiéndolos de juicios venideros, porque han persistido en pecar, y le han dado la espalda a Elohim, por cuanto han menospreciado su palabra, y no han vivido de acuerdo a su Torah, a su ley y instrucción. El Eterno les advierte que vienen juicios. Debe saber sus iniquidades, denuncia la iniquidad de sus líderes, el pueblo de la condición como estaba, guiados por el mal, los profetas según de ellos. Solo vemos que
le profetizaban falsas profecías. Y puro buscaban el favor del hombre. No buscaban agradar a Elohim, no daban la palabra del Todopoderoso. Sino vemos que a los que les daban de comer, cuando andaban bien, cuando daban de comer, ahí se proclamaban Shalom paz. Pero al que no, les profetizaba la guerra, eran dados a lo malo. No eran profetas del Eterno. Porque como vimos en Jeremías, si fueran mis profetas, si estuvieran lo íntimo conmigo, les harían saber su condición, el pecado que tiene en su corazón. Les harían saber mis palabras. ¿Cuáles son? ¿Mentiras? ¿Falsas esperanzas de prosperidad cuando hay rebeldía y pecado? No, las palabras del Eterno son la verdad. El Eterno le está diciendo, si fueran enviados por mí, les dirían su condición, porque están en rebeldía en contra de mí, porque no me están agradando. Están haciendo lo abominable delante de mí, apartándose de mi Torah, mi ley, echándolo a sus espaldas, menospreciando mi Dabar, mi palabra, y yendo tras la idolatría, la avaricia, el homicidio, el robo, etc. Tan, ¿verdad?, descarriados, desenfrenados, dados a lo malo. Y esos profetas les dan falsas esperanzas, les proclaman bendición, prosperidad, shalom. Esa no es la palabra del Eterno. No, la palabra del Eterno es, cuando hay pecado, el Eterno te asegura tu condición. El Eterno confronta y desenmascara el pecado. No lo apapacha el Eterno. Y no trae bendición si hay pecado, hay maldad. Es importante entender eso, para no caer como el pueblo cayó, arrastrados por el mal, arrastrados por mentiras. Debemos amar su palabra, que es la verdad. La mentira tenemos que aborrecer. Y el problema es, por eso el enemigo es tan astuto, tan engañoso, y nos dice el Eterno no ignorar sus maquinaciones, que el enemigo quiere usar por medio de tantos, ¿verdad? Tantos profetas, según pastores, o tanta gente influenciados y usados por Satán, no por el Eterno. Los usa el enemigo para profetizar mentiras, para proclamar bendición, falsas esperanzas, puras mentiras. Pero lo más engañoso que vemos, lo más engañoso de eso que vemos, ¿verdad?, es que usa la palabra del Eterno, según que es Adonai, dice, ¿verdad?, que Adonai dice esto, lo otro. Y el enemigo tiene engañoso y bien astuto. ¿Por qué? Porque Adonai nos llama a vivir en la verdad, su palabra, que es la verdad. No confiar en la mentira, ¿verdad?, falsas esperanzas. No podemos confiar que viene bendición si estamos en rebelión. Así no es con el Eterno. No, el Eterno aborrece la maldad. Tenemos que aborrecerlo y sacarlo. Pero el problema es cuando, ¿verdad?, el Eterno dice que debemos amar su palabra, que es la verdad. Cuando unos quieren usar la palabra, pero para torcerlo. Quieren usar la palabra para confirmar que viene bendición, porque ven, lo dice la palabra, y la palabra es la verdad, la palabra no es mentira. Es un engaño tremendo eso del enemigo. ¿Por qué? Porque uno puede decir, pero dice la palabra, y su palabra es la verdad. No puede estar mal eso si está diciendo directamente lo que está en la palabra. El problema es cuando no queremos tomar todo como es. El problema es cuando queremos torcer la palabra, aplicando lo que nos conviene, lo conveniente, pero tú mismo te estás engañando. ¿Por qué? Porque hay tantos pasajes en la palabra cuando el Eterno promete bendición, restauración. Tantos pasajes de que va a estar con nosotros, de que va a luchar por nosotros, de que su Ruach nos va a guiar, de que nos va a bendecir, de que va a estar con nosotros. Tantos pasajes, son hermosas, promesas hermosas. Y no se quita nada de la palabra del Eterno. No, el problema es cuando queremos usar el pasaje, ¿verdad?, los pasajes, ¿verdad?, de bendición, para aplicarlos a nuestra vida si estamos mal con el Eterno, si estamos en rebelión en contra del Eterno. No, tenemos que entender esa condición para no confiar en vanas esperanzas, para no confiar en la mentira,
El pueblo era guiado por la mentira, dados a lo malo. Sería una mentira decirles al pueblo que iba a venir bendición, prosperidad, que no, que Adonai no eres todopoderoso. ¿Cómo te va a traer maldición? Tú eres el pueblo escogido. Así no es con el Eterno. El Eterno los vino a confrontar. Envió a Miqueas para confrontarles con su iniquidad, para hacerles saber la verdad. Y por eso vemos Miqueas que dice, mas yo estoy lleno, Miqueas. Porque todo lo contrario, los profetas, según, ¿verdad? Daban puras palabras falsas, mentirosas, no del Eterno. No les hacía ver su condición para que se arrepintiera. No los llamaban de su arrepentimiento. No los llamaban a ponerse a cuentos para el Eterno. No los llamaban a guardar la palabra, la Torah, la instrucción del Eterno. No los llamaban a la rectitud, a la justicia. No, solo puras falsas esperanzas, bendiciones según falsas, no del Eterno. Miqueas dice, yo estoy lleno del poder del Ruach de Yahweh. Viene con poder, con autoridad. Es el poder que da el Eterno. Esa autoridad, esa fuerza, esa valentía que el Eterno da a sus siervos. Porque no es cualquier cosa ir a decirle al pueblo, confrontar al pueblo con su iniquidad, con palabras duras, con reprensiones duras, con juicios duros. No, a nadie le gusta eso. Hasta riesgo hay de que lo maten si solo estaba él, ¿verdad? Pero sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que no solo era Miqueas, aunque físicamente, pues sí, como vemos, pues sí, estaba él. No vemos que había miles de profetas o miles de personas a su lado. No vemos eso. Pero el Eterno Yahshua estaba con él. Por eso vemos Miqueas con esa convicción, con esa firmeza. Pero yo estoy lleno del poder de Yahweh. Hermoso. Estoy lleno de poder, Ruach, espíritu de Yahweh. Y de juicio y de fuerza. Hermoso. Me lleno de juicio. Justos juicios del Eterno, ¿verdad? Que iba a decretarles el Eterno. Aquí vemos juicios del Eterno decretándoles. Porque es un Elohim justo que no tolera la rebelión. Y de fuerza. Esta fuerza. No cualquiera. No cualquiera puede enfrentarse a potestades. No cualquiera, ¿verdad? Puede, ¿verdad? Asumir este reto. No cualquiera puede. A esta magnitud, renunciar al pueblo de su pecado delante de tantos con valentía y con poder. Reprenderles su iniquidad, su desenfreno. No cualquiera. ¿Por qué? Porque ¿qué es típico de nosotros? ¿Somos dados a qué? Pues la cobardía, al sentimentalismo, dados a dar la vuelta, a cobardarnos, dados a apapacharles, a encontrar la manera de justificar el asunto, de esclavizar el asunto. Pero necesita poder, que solo el Eterno da. Solo su Ruach es que nos fortalece, nos guía. Solo su Ruach que nos da la fuerza para proclamar su emet, su verdad. Y él está lleno del Ruach, espíritu de Yahweh, para denunciar a Jacob su rebelión y agregar su pecado. A denunciar la rebelión, ¿verdad? De Jacob, a Israel su pecado, ¿verdad? Sabemos, hablando del pueblo del Eterno, no es como que Jacob es alguien, Israel no, es otra persona, otro pueblo, no. Sino Jacob, sabemos que los descendientes de Jacob son el pueblo de Adonai, ¿verdad? Los israelitas, los judíos. El Eterno es que cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿verdad? Pero vemos eso en la palabra del Todopoderoso cuando luchó con Elohim, ¿verdad? Y el Eterno le dio ese nombre de Israel. Y sabemos, ¿verdad? Los descendientes de Jacob son pueblo judío, pueblo escogido por el Eterno, ¿verdad? Es que aquí hablando del Eterno de Jacob de Israel, es el mismo pueblo, ¿verdad? El pueblo que el Eterno escogió. Pero Miqueas, les vino a denunciar su pecado, su rebelión, porque así estaba el pueblo, en rebelión, en el pecado. Vamos a acabar gloria a Yeshua. Y el siguiente punto que vamos a estar viendo, ¿verdad? Punto número 10, ahora que estamos, ¿verdad? La 10ª, ¿verdad? Enseñanza que podemos aprender del Sefer libro del Naví profeta Miqueas, ¿verdad? Continuando con lo que hemos estado viendo ¿verdad? En esta serie, de las enseñanzas del Sefer libro del Naví profeta Miqueas. Debemos valientemente hablar la verdad.
para reprender, etc. O Mijamiqueas, ya sean reprender, exhortar, animar, corregir, en todo. Lo que Adonai nos guíe, al hablar la verdad. Debemos valientemente hablar la verdad a la hora del Eterno. No confiar en la mentira, no agarrarnos a la mentira, no, debemos con valentía hablar la verdad. Vamos a cabo, gloria a Yash. Nosotros el Eterno acompañamos y vayó a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 5, los versículos que conocemos. 1 Timoteo capítulo 5. Aquí vemos algo impactante, ¿verdad? Vemos algo impactante que le dice Shaul, a Pablo, a Timoteo, de cómo, ¿verdad? De cómo debe tratar la situación en cuando hay una persistencia en pecar. Fíjense lo que dice el Eterno. 1 Timoteo 5, versículos 20 y 21. Entonces, el nombre de nuestro Adonai, el Señor Yahshua HaMashiach, se les dijo la palabra Kadosh, santo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Encarezco delante de Elohim y del Adón Yahshua HaMashiach y de los ángeles malachim escogidos, que guardes esas cosas sin perjuicios, no sino nada con parcialidad. Amén. Vamos a cabo, gloria a Yahshua. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Aquí vemos, fíjense lo que, ¿verdad? Lo que dice Shaul a Timoteo. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos. Y por eso es importante tomar todo el compás, todo, ¿verdad? Todo el ámbito, ¿verdad? Todo el contexto, todo como está escrito. Porque vemos en la palabra, uno puede decir, ¿dónde está un Elohim de Ahabá, de amor? ¿Qué tan cruel parece esto? Mucha gente, ¿verdad? La imagen de Yahshua que tiene es que Él es amor, Él es Ahabá, Yahshua, y Él vino a estar con los pecadores, y que Él es bien light, bien ligero la cosa. Pero no, así no vino, eso es lo que vino Yahshua a hacer. Él sí vino a demostrar Ahabá, amor, sí. Compasión, sí. Raje, misericordia, sí. Tanto que dio su vida en el madero por Ahabá, amor en nosotros. Pero vino a denunciar al pueblo su iniquidad. Vino a confrontar a los fariseos. Vino a confrontar vino a confrontar la rebeldía del pueblo. Vino a decirles al pueblo su la verdad que tienen que recibir. Vino a decir sus verdades, pues. Les vino a confrontar, les vino a decir la verdad, les vino a guiar, Yahshua, a encaminarlos hacia la Torah. La Torah, la ley que lo leían cada Shabbat, pero no lo ponían por obra, pero no lo entendían. No entendían la esencia de la Torah, porque estaban, sus vidas, no, ¿verdad? Sus vidas eran totalmente diferentes a la esencia de la Torah. La esencia de la Torah es deleitar los mandamientos, viviendo en Ahabá, en amor, en justicia, en rectitud, en Kedushá, en santidad, gozándonos en sus fiestas. Pero la esencia eso de la Torah se había perdido. Tenían la Torah, cada Shabbat lo leían, cada Shabbat, cada día de reposo lo leían. Pero ya sus vidas no eran como la esencia de la Torah. ¿En qué manera? Porque ya vivían como que si fuera todo tradición. Ya se guiaban por los rabinos. Porque ¿de dónde vino esa idea de que el Mashiach, el Mesías, iba a venir a pelear con los romanos? Pues no está en la Torah ley. Pero ellos tanto lo creían que sí, como que sí. Ni siquiera creían que era una teoría, creían que sí. Porque lo dicen los rabinos. Porque la Torah no está eso. No está escrito eso. Vino a traer salvación, lo que vino Yahshua a hacer. Y el pueblo, especialmente pues viendo quienes lo guiaban, los fariseos, los maestros de la Torah, quien guiaban al pueblo, supuestamente, pero eran de tropiezo. Yahshua los vino a confrontar a ustedes porque ponen cargas tan pesadas de los hombres que ni con un dedo lo quieren cargar. Estaban siendo de tropiezos fariseos para el pueblo judío, para el pueblo de Adonai. Y lo que vino Yahshua a hacer era confrontar la maldad. Y era hacer
expander, ¿verdad? Era hacer, ¿verdad? Brillar, era hacer brillar su Torah, su ley, instrucción. El Eterno vino a hacer conocida su Torah a todas las naciones. El Eterno vino, ¿verdad? A demostrarles qué es la Torah, la ley. Porque cuando Yahshua le hizo a los fariseos, a ustedes que llegan hasta el último, todo, ¿verdad? Todo el elemento, ¿verdad? Del eneldo, ¿verdad? Todo eso del comino, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Que le dice Yahshua. Pero lo más importante es la Torah. Lo han descartado, la justicia, la rectitud. Lo habían descartado. Por eso les digo que habían perdido la esencia de la Torah y Yahshua vino a hacer, ¿verdad? Brillar la Torah a las naciones. Vino a vivir el Eterno, ¿verdad? A encaminarlos, ¿verdad? Hacia la Torah. El Eterno vino a confrontarlos con el pecado. El Eterno vino, como sabemos, a darnos salvación. Vida eterna a todo el que cree en Él, porque todos los que creen en Él les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Elohim, hijos del Todopoderoso. Pero el pueblo cuando vino Yahshua, el pueblo lo vio descarriado. Pero bien que leían la Torah cada Shabbat, pero no lo ponían por obra. No, ¿verdad? No había entendido la esencia de la Torah. Tanto que perdieron esa esencia de la Torah que lo clavaron en el madero. Al autor de la vida. Terribles. Porque se habían enseguecido, se habían endurecido. Habían olvidado que la Torah es por amor, no por tradición, no porque son reglas, sino la Torah en todo caja en la amor a Elohim, la justicia, la raja misericordia, la rectitud. Habían perdido esa esencia. Terrible, por eso entendí. Para endurecerlos por el engaño del pecado. Y como mencionaba, ¿dónde está el Elohim de Jabá de amor? Pero fíjense que vemos aquí, ¿verdad? El Shaul le dice a Timoteo, los que persisten en pecar, repréndelos y delante de todos. No es porque hay que creer, ¿dónde está el Elohim de Jabá de amor tanto? Pero no tolera que uno conscientemente persista en pecar. Aquí habla de los que persisten. No está hablando que una falla que haga alguien antes lo digas a todos. Mira que lo quieres avergonzar, lo que sea. No, los que deliberadamente, sinvergonzadamente, desprecian la corrección, desprecian la palabra del Eterno, lo pisotean, porque es la verdad. Escupen la Torah del Todopoderoso y atreven a seguir en lo malo, siendo un tropiezo para la quijidad. Repréndelo delante de todos. Por eso, tenemos que tener la justicia de Adonai. Tenemos que entender cómo poner por obra la raja y misericordia que Adonai nos llama a tener. Raja y misericordia sin paciencia, sí, pero también celo, ¿verdad? Justicia, rectitud, lo que nos llama el Eterno. Tampoco con ese patrón nos llama el Eterno a ser sentenciosos y juzgar a todo lo que da. No. Dice el espiritual juzga y no es juzgado por nadie, porque tiene el Eterno. Si estás en la carne y andas todo cegado, ahí dice Yahshua, ¿por qué juzgas si tú también haces lo mismo? ¿Por qué juzgas a alguien que tiene la pajita, le quieres quitar, si tienes un tronco en el tuyo? Por eso, si puedo entender cómo la Torah en lo que nos guía. Son pasajes que tenemos que entender porque podemos decir como que es una contradicción. No lo es. Es entender nuestra condición espiritual. Es entender a lo que Adonai nos llama a cada uno, que dejemos que Adonai haga la obra en cada uno de nosotros, para que la siga perfeccionando. Tenemos que tener esa condición, ¿verdad? Es decir, no podemos decir, voy a reprender a todo lo que da, porque lo dice aquí que reprendemos todo lo que da. No, tenemos que tener los que persisten en pecar. Y luego tenemos que tener nuestra condición. Es decir, todo es lo mismo que dijo Shaul, ¿por qué juzgas? Estás cayendo con hipócrita. Pero no le agrada eso. Tenemos que ser entendidos. Por eso un espiritual juzga y no es juzgado por nadie. Y juzga con justo juicio. Es importante ser entendidos. A un espiritual como Timoteo le está diciendo esto, Shaul. No le está diciendo a cualquiera. A Timoteo era su hijo en la moná, en la fe. Era un joven temeroso. Un joven que vivía apartado. Un joven que se estaba santificando.
Un joven que dio testimonio de haber agradado a Elohim, sirviendo a Elohim, sirviendo a la Quejilá. Había demostrado, había dado ejemplo. Aún en su juventud, él se propuso, él se decidió a no mezclarse con el mundo. Hoy me siente la juventud, uno diría, yo quiero hacer lo que me plazca. Yo quiero comerme el mundo, uno puede decir. Pero él fue sabio, él se entregó a la obra, al ministerio. Él andaba con Saúl, él se entregó en todo al Eterno, y por eso es bien bendecido, y por eso el Eterno lo llenó a su ruaj, de su espíritu a Timoteo, y lo usó grandemente, tanto para guiar al pueblo, tanto para encaminar al pueblo hacia las buenas nuevas, ¿verdad? Encaminar al pueblo a la Torah, a la ley. Tanto, ¿verdad?, que el Eterno lo usó grandemente, como vemos aquí. Tenía sus luchas, sí, tenía sus luchas Timoteo. Pero lo más importante de todo es que él decidió seguir a Yahshua. Él fue entendido. Lo más importante es que se entregó para vivir en pureza, en santidad, en rectitud. Y por eso el Eterno obró por medio de él. Y por eso le dice a los que persisten, repréndelo, a los que persisten en pecado. Porque es una burla, es un desprecio el Eterno en que uno, lo que está hablando en la Quejilá, no está diciendo a los del mundo. Por eso, está diciendo a los de la Quejilá, a los que tienen conocimiento, si persisten en pecar, repréndelos. ¿Por qué? Porque están escupiendo la palabra del Eterno. Porque lo están menospreciando y están haciendo tropiezo para otros, por eso reprende delante de todos. Para que los demás también teman. Es para enseñanza. No es para que, para avergonzarlo, mira. No. Es para que entienda su maldad. Es porque el Eterno no tolera la rebelión. Y que son grandes consecuencias. Como sabemos que vienen son los que son de tropiezo para otros. Para los débiles en la fe. Repréndelo para que también los demás teman, tengan temor y la perciban ellos. Fíjense. Y luego le dice, te encarezco. ¿Qué le dice? Delante de Elohim y del Adón, ¿verdad? Señor, amo, Yahshua HaMashiach y sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicios. Guarda eso y sin prejuicios. ¿Y qué prejuicio? ¿Verdad? El juzgar sin saber. ¿Verdad? Sin saber la situación. ¿Verdad? El solo juzgar así. ¿Verdad? Solo por apariencia. O juzgar, ¿verdad? Sin justo juicio, pues sin entendimiento. Nada con parcialidad. Con favoritismos, pues. No debemos juzgar, le dice aquí, a los espirituales. En carnal, ¿no? Tiene que ponerse acuerdos con el Eterno para ayudar al otro. Tiene que estar en justicia, en rectitud. Tiene que estar bien con Adonai para que Adonai lo use. ¿Por qué? Porque vemos en la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si no, pues los dos van a ir al hoyo. Vemos. Dice Timoteo, pues, porque Timoteo, ¿verdad? Se había ganado. ¿Verdad? Se había ganado ese respeto, ¿verdad? de Saúl, porque honra al que honra merece, y había dado buen testimonio a la Quejilá. La Quejilá sabía que Timoteo era un joven apartado y que había dado testimonio. No lo veía en la Quejilá, es porque es el favorito, lo estaba poniendo para liderarnos. No, había dado ejemplo en sirviendo a los Kedushim santos, en justicia, en rectitud. ¿Qué le dijo? Ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Conducta, pureza, enemuná, fe, el ahabá. Fíjense, bueno, el sabio consejo de Shaul, y Timoteo lo tomó, ¿verdad? Y Shaul se gozaba en su hijo, ¿verdad? Así lo espiritual lo tenía con su hijo, que lo adoctrinó, que lo guió, y Timoteo, un joven obediente y entendido y sabio. Y le dice, no hagas nada con prejuicio, sin saber, sin justo juicio, sin saber bien. Ni con parcialidad, ni favoritismos, ¿no? Sino juzga con justo juicio. Le dice eso. Porque no de juzgar a alguien sin saber la situación. No de juzgar a alguien, ¿verdad? 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 Porque te cae mal. Por venganza. No. Nos corregimos porque nos amamos. Debemos amarnos unos a otros. Nos dice exhortados cada unos a los otros cada día, intentando que si se voy para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Eso no nos llama el Eterno. Ser entendidos.
Por eso aquí que le dice, di la verdad. Como estamos viendo este punto, valiente decir la verdad. O sea, si uno atrevidamente, sin temor, persiste en pecar, un impío, eso es un impío, uno que conoce la palabra y persiste en pecar, repréndelo ante todos. Cuando tengas ese punto con valentía, repréndelo. Reprende eso. Tampoco no le digas, no, que no hagas eso. No, repréndelo, porque ha persistido en pecar, para que también los demás teman. Vamos a acabar, gloria a Yahshua. Los atletas lo acompañamos en a otro pasaje, en Jacob, Santiago. Y es lo que dice en Jacob, Santiago, de los 5, versículos 19 y 20. Jacob, Santiago 5, 19 y 20. Entonces el nombre de nuestro Adonai, el Señor, Yahshua HaMashiach, se les da la palabra Kadosh Santo. Ajim, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Cuando se acabó lo de Yahshua, o sea, el Eterno, por su labor, su palabra. ¿Qué vemos aquí? Si alguno de entre vosotros se ha extraviado y a alguno le hace volver, si no se extravía, ¿verdad? Esa parte del Eterno, se extravía de la verdad, ¿verdad? Esa parte del Eterno, esa parte de la verdad. Y uno le hace volver, porque lo llama el Eterno a hacer, porque como a Ezequiel le digo, te pongo por la atalaya, tú no vas a demandar si no corregimos y reprendemos. Si Adonai nos hace ver cómo está un hermano, y los quiere usar para corregirlo con sabiduría, para hacerlo volver de su mal camino, para hacerlo volver a la senda, vendrá gran bendición. Habrá salvado a un alma de las garras de Hasatán. Habrá salvado a un alma de la perdición. Y lo que Yahshua quiere que hagamos, seamos detenidos. Por eso tenemos que valientemente decirle a mí la verdad, aunque le puede doler al otro, aunque no lo quiera recibir, aunque piense que se va a enojar, aunque se pueda desobedecer. Pero uno tiene que hacer su parte. Uno tiene que decirle a mí la verdad y sin temor. Como vemos aquí, según lo hace volver, sepa que el que haga volver pecador de errores, su camino de camino, salvará de muerte un alma, como mencioné. Pues, el beneficiado es uno, que Adonai te corrige, te disciplina, porque te ama. Y el beneficiado es uno si le sigue el consejo. No es que Adonai se va a beneficiar de que nos discipline. El beneficiado es uno si le sigo la disciplina. Así vamos aquí. Adonai, ¿verdad? Que hagamos su razón. Y si Adonai nos usa, ¿verdad? Para hacer volver al pecador, a uno que se ha extraviado, pues eso, y vuelve, ¿verdad? Y es entendido, ese hermano, esa hermana, es entendido, recibe la disciplina, recibe la corrección, o recibe la reprensión, es entendido y vuelve, y se vuelve, pues su alma ha sido librada de la muerte, de las garras de Hasatán, del adversario, porque se ha vuelto el camino al de la familia, porque ha enderezado sus veredas, porque se ha puesto a cuentas con el Eterno. Es lo que Adonai quiere. Por eso dice, pues, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque cuando se ha vuelto sus pecados, ¿verdad? El Eterno los perdona. ¿Por qué? Porque se ha vuelto. Volver, que es teshuvah, arrepentimiento. Porque se ha puesto a cuentas con el Eterno, se ha humillado, y por eso el Eterno, ¿verdad? Le ha borrado sus pecados. Y lo que el Eterno hace, si nosotros recibimos su palabra, recibimos su corrección, su disciplina, y nos volvemos a Él, habrá perdón de multitud de pecados. ¿Verdad? Incluso los más pecadores, el Eterno perdona. Porque no hay ningún pecado que no pueda perdonar. Sino que Él perdona. Él es bueno. Excepto, como dice la palabra, la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no será perdonada. Ni en ese siglo ni en el venidero. Cualquier otro pecado el Eterno lo perdona. Y la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no es como que no puede perdonarme. No que eso lo puede todo. Sí lo puede todo. Pero ese el Eterno no lo perdona.
Él no puede hacer todo. ¿Cómo decir que no? Algunas cosas no puede. No, no puede hacer todo. Ese pecado no lo va a perdonar el Eterno porque es un pecado bien serio. Es una ofensa grave en contra de su Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. No se juega con el Ruach HaKodesh, no se juega con el Eterno. El Ruach HaKodesh con el Espíritu Santo. Estamos bien entendidos. Pero el Eterno están con bondadoso. Que cuando uno se envuelve, se arrepiente de su mal camino, se pone cuentas con el Eterno, se arrepiente genuinamente y vienen los pies de Yeshua, el Eterno perdona. No perdona tus pecados. Si vienes a Él te perdona. Él te recibe porque eres bueno. Su gracia y misericordia es para siempre. Está librando tu alma de la muerte. Beneficiados uno. Tú que estás escuchando, si recibes la palabra del Eterno y te vuelves al Eterno, de Shuvah, arrepentimiento, te vuelves a Él, tu alma es librada de la muerte. De muerte te pasa vida y tus pecados son perdonados. Buena bondad, la gracia y misericordia del Eterno, porque ya pagó el precio. Por su preciosa sangre que Él derramó en el madero. Qué bueno, Adonai, nos acabó gloria a Yeshua. La voz del Eterno. Acompaña otro pasaje más invadido y Ezequiel, Estos versículos, como le mencionaba, que conocemos la importancia de atender al llamado del Eterno. El Eterno nos hace ver la condición de uno que se ha vuelto impío, se ha apartado de la senda, del camino de Adonai. Tenemos que valientemente decirle a Él la verdad, para que se vuelva el Eterno. Y si no se vuelve, pues Él mismo va a dar la cuenta, pero tú habrás librado tu alma. Fíjense, es que Ezequiel 33 del 7 al 9, y es que Ezequiel 33, versículos del 7 al 9, en tu Shem nombre, en esta luna del Señor Yeshua HaMashiach, se le su la palabra Kadosh Santo. A ti pues, Ben Adam, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la ve casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, y tú libraste tu vida. Amén. Entonces el Eterno, por la gloria a Yeshua. Fíjense, y el Eterno quiere levantarle. ¿Verdad? El Eterno, ¿verdad? Llamándonos a la Kedushá, la santidad, la justicia. ¿Para qué? Para que nos use como atalayas. Vigilantes, pues. Pero es una atalaya. Vigilante. Y lo que Adonai quiere hacer. Esa es la obra que Él hace en sus cielos los justos. El Eterno está haciendo la obra y Él está levantando a justos. Es una voz de vigilante. La voz de vigilante, ¿para qué? Para decirle a Él la verdad sin temor, ¿verdad? Sin cobardía. Decirle a Él la verdad para llamar a las almas, para traer almas al Teshuvah, arrepentimiento, a los pies de Yeshua. Le dice, con vigilante, yo te he puesto. Tú voy a dar mi palabra y tú le vas a amonestar. Si le digo al impío, vas a morir. Y no le hables. Él va a morir por su pecado. Él va a morir por su pecado. No es como que ya. No. Él porque él tiene conciencia. Pero si tú no lo molestas, él va a morir por su pecado, pero lo va a demandar su sangre en tu mano. Porque el Eterno es justo. Si el Eterno nos pone para que ayudemos espiritualmente, ayudemos a alguien, le hagamos ver su condición para que se vuelva. Y no lo hacemos por cobardía, con compasión, seguro. No compasión del Eterno, por tanto enredo. Si no lo molestamos, el Eterno lo va a demandar. Pero aquí, bueno, dice, pero si tú avisares, y aún hace afera, y no si la disciplina se enoja, se obedece, o dice sí, pero no, de tantas maneras que muchos rechazan la palabra. Si lo rechazan, pues si vas a morir por su pecado igual, pero tú has librado tu vida. Pero a ti no te va a demandar nada, sino tú dices tu parte. Y lo que Adonai quiere, que lo levantemos. Adonai quiere que atendamos a su llamado.
La que dice que valientemente les diga la verdad. Aquí le dice a Yehezkel a Ezequiel que se levante con valentía para denunciar el pecado del pueblo. Si un impío se ha descarriado y está haciendo lo malo delante de Adonai, corrígele para que se vuelva. Si se vuelve, todo Adonai se ha librado su vida. Pero si no, él va a morir por ese pecado. Pero no te voy a mandar a ti. Aquí vemos a Adonai. Es tan bondadoso Adonai, para que nos está llamando a él. Nos da otra oportunidad. Sus misericordias son tan grandes. Son nuevas cada boca, cada mañana. Y él nos llama a venir a él. Que si recibimos su disciplina, recibimos su palabra, es examinar nuestra condición y sabemos que estamos mal con él, necesitamos de su perdón, necesitamos de su favor. Si hemos desobedecido su palabra, si hemos y nos hemos apartado de su Torah, de su ley, hoy es el día, dice Adonai. Y el Señor dice Adonai, hoy es el día de ponernos a cuentas con él. Y si nos ponemos a cuentas con él, nos promete que nuestra alma es librada de la muerte. Nos pasamos a vida y de que nuestros pecados son perdonados por su amor, por su bondad, por su gesed, esa bondad inmerecida. Es lo que es su gesed, su gracia. Bendito sea Adonai, el Señor. Cuando se acabó, gloria a Yahshua. La gloria del Eterno que nos llama al Eterno a volvernos a Él. Le dice aquí a Yehezkel, Ezequiel, valientemente decirle a la verdad. El beneficiario uno sí lo recibe. Si uno quiere recibir la corrección, te enojas, etc. O si uno recibe, sí, pero no hace nada. Pero usted no lo va a demandar. Eso no te lo va a demandar porque se te dio aviso. Porque conscientemente seguiste pecando. Seamos entendidos. No hay que caer en esa situación. Si nos hemos entendidos en la voluntad de Adonai y hagamos su razón, su voluntad, es devolvernos a Él. Estamos en rebeldía en contra del Todopoderoso. Él nos ofrece perdón. Él nos ofrece sanidad. Él nos ofrece purificación. Cuando nos arrepentimos ante Shubá, nos volvemos a Él. Para guardar su Torah, su ley, instrucción. Esa es la vida nueva en Yahshua. Eso es lo que Él nos vino a dar, vida eterna. Esas son las buenas nuevas de salvación. En que si nos arrepentimos de los pecados y hacemos la inmersión en su nombre, somos perdonados y somos hechos sus hijos. Y como sus hijos, y como sus hijos, vivimos una vida en obediencia, guardando su Torah, su ley, sus instrucciones de vida, su Torah, ley, instrucción. Vamos a acabar gloria a Yahshua. Acabó del Eterno por su bondad, su rajamim, misericordia, y su gloria sea exaltado. Dando acabó la gloria a Yahshua, y se puede poner pie, vamos a ir a ellos, hermanos y hermanas. Vamos a pausar aquí exaltando el Eterno con Mijá y Miqueas para ver un cachito del siguiente punto, que vamos a entrar más de lleno. Por favor del Eterno, el siguiente estudio, el Shabbat, el día del pozo. Acabó gloria a Yahshua. Acompáñense para poner pie, hermanos y hermanos y hermanas. Vamos a pausar aquí con Mijá y Miqueas, regresemos a Mijá y Miqueas. Capítulo 3, versículos ahora del 9 al 12. Mijá y Miqueas 3, del 9 al 12, en el nombre de nuestro Adonai, el Señor Yahshua HaMashiach, se le dicta dar palabra Kadosh santo. Oíd ahora esto, jefes de la Beit Jacob, casa de Jacob, y capitanes de la Beit Israel, casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus coanín sacerdotes ensañan por precio, y sus neviín profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Yahweh, diciendo, ¿no está Yahweh entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, perquéladme la verdad. A causa de vosotros Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la Bet casa como cumbres de bosque. Amén. Nos acabó gloria al Eterno. Fíjense aquí algo tremendo. Otros el Eterno dirigiéndose a los jefes, los capitanes de la Bet casa de Israel. Fíjense en la mentira
en el engaño en que estaban, en la rebeldía tan grande, una rebeldía tan grande en contra del Eterno. Fíjense la condición de cómo andaban, de cómo andaban esos jefes, capitanes, y el pueblo también en general, porque vemos el pueblo aquí como vimos en los capítulos anteriores, también descarriados, impíos, dados a lo malo, rechazando la Torah, la ley e instrucción del Eterno, yendo tras sus propios caminos malvados sin atender el consejo. Y también porque vemos aquí de los líderes, supuestamente debían de guiarnos caminarnos hacia la Torah, la justicia, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Qué vemos? Porque en vez de justicia no había injusticia. Edificando Sion con sangre, fíjense. Eran opresores de primera. Dados a lo malo, eran los reyes del pueblo. Oprimían al pueblo, escarriaban al pueblo, eran injustos, en vez de guiarlos. Todo lo contrario. Juzgan por cohecho. Fíjense, corruptos, malos, por soborno, pues, juzgando injustamente sin importarle nada. Fíjense toda la maldad que había. Sus sacerdotes, Coanim, fíjense, a esos sacerdotes, a los que Adonai había escogido para ministrar en el templo, a los que había escogido para ministrar las cosas sagradas del Eterno, para que fueran Kedoshim santos, pues, como todos, obviamente, sé que Kedoshim santos, como yo soy Kadosh santo, dice Adonai, pero el Eterno le había dado un privilegio más allá, una responsabilidad bien sagrada, una responsabilidad muy importante, que no se había tomado a la ligera, y hasta ellos enseñando por precio, fíjense. Tus profetas adivinan por dinero, ya lo vimos, que si no hay comida para ellos, guerra. Si hay, Shalom, paz proclaman. Porque no son profetas del Eterno, pura mentira. Pura mentira. Pero el pueblo se amaba. Pero el pueblo se quería. Como llevaba Jeremías. La mentira. Hasta ellos decían, pues. El pasaje que dice, no, dinos palabras suaves que nos endulzan el oído. Ellos literalmente hasta le decían a los profetas, no digan mentiras suaves. Aunque eran mentiras, pero la verdad lo aborrecían. La Torah lo aborrecían. La justicia lo aborrecían. Porque amaban mal la maldad. Fíjense, terrible la condición del pueblo. Fíjense la maldad terrible en los Kohanim, en los sacerdotes, en los jefes, líderes del pueblo. Todas las iniquidades, las injusticias, corrupciones que se movían en medio de ellos. Y luego de pilón se apoyan en Yahweh. Cuando dice se apoyan en Yahweh, no es que tienen su confianza en el Eterno, que están firmes en Él, no. Sino que según se agarran del Eterno, pues. Sino cuando dice se apoyan en Yahweh, es como según ellos, es como ellos según su confianza en el Eterno. Como que según tienen al Eterno por su socorro, por su apoyo, por su ayuda. Pero son los sinvergüenzas de primero. Se apoyan, según ellos, según ellos se apoyan en el Eterno. Diciendo, ¿no está Yahweh entre nosotros? Pues somos su pueblo, pues aquí está. Pues no está con nosotros. Según ellos ahí, pues confiamos en el Eterno. Nos apoyamos bajo su mano, bajo sus alas. Tomamos un refugio, según ellos. Pues no está con nosotros. Decían, confiamos en Él, nos apoyamos en el Eterno. Fíjense, no vendrá mal sobre nosotros. Fíjense la mentira en que andaban, dados a lo malo, yendo totalmente en contra de la Torah del Eterno, de la Torah, la instrucción del Eterno, menospreciando las palabras del Eterno, viviendo en rebeldía, irritando al Eterno, para que de pilón ellos piensen, pues no nos va bien mal, pues nos apoyamos en Él, confiamos en Él, que Él está con nosotros, nos va a ayudar, confiamos en Él, no está entre nosotros. Fíjense la mentira que vivían, una mentira grande que vivían, pero ¿qué era la verdad? No estaba con ellos, porque ¿qué les decreta aquí? 7 versículos, la cerrada Sion como campo, Jerusalén, montones de ruinas, fíjense. Y Adonai, fíjense, y a Adonai le dolió el decir eso. Adonai no solo dijo, pues, Jerusalén, ruinas. No solo lo dijo así, sino a Adonai le dolió que por tanta maldad de su propio pueblo, que su ciudad Kadosh, santa, lo tenía que destruir.
porque el pueblo lo contaminó, porque el pueblo menospreció las palabras del Todopoderoso. Y por eso ellos mismos estaban trayendo sus juicios sobre ellos mismos. Porque rechazaron la palabra del Eterno. Pusieron a un lado la justicia, la rectitud, el amor, y se dieron a la corrupción, a la injusticia, tantas cosas terribles. Pero está con nosotros. Terrible, somos entendidos. El Eterno no confirmó eso. No, le dijo, no, yo no estoy con ustedes. Pero si aborrecieran el mal, y amaran el bien, ahí estaría con ustedes, como decís. Porque ellos decían que estaba con ellos, pero no estaba. Pero si aborrecieran lo malo y amaran lo bueno, ahí estaría Adonai con ellos. Y el siguiente punto que vamos a estar más leyendo en el siguiente estudio, por favor, del Eterno. Debemos entender que si hay rebeldía, Elohim no está con nosotros. El siguiente punto, debemos entender que si hay rebeldía, Elohim no está con nosotros. Bendito sea el Eterno, vamos a acabar gloria a Yahshua. Por eso es humillarnos. Esto no es como para que podamos pensar, pues no hay esperanza. Como que vienen juicios, no, él es tan bueno, tan compasivo, que si nosotros nos volvemos a Él, tenemos esa promesa. Si nos arrepentimos, nos vamos a cuentas con Él, empezamos a vivir en justicia, seguimos sus pisadas, guardamos su palabra, vendrá restauración, vendrá sanidad, vendrá bendición. Juicios, ¿verdad? Maldiciones son rotas en el Shem de Yahshua. No vendrá ningún juicio para mal nuestro, sino que Él nos promete que va a estar con nosotros. Si nos agarramos Torah, su ley de instrucción, pero si aferramos a lo malo, no creamos que está con nosotros. No, son mentiras grandes. Si decimos, Él está con nosotros, Él está por mí, Él pelea por mí, pero está viviendo una vida desenfrenada, está viviendo una vida en contra de su palabra, su Torah, ley de instrucción. No se ferviente en la oración, en la palabra, en su alabanza, su palabra, en el ayuno. No viene dispuesto a los servicios. No con gozo se ven las fiestas y etcétera. Examinarnos. ¿A quién engañamos? Nosotros mismos nos engañamos si pensamos que Él va a estar con nosotros mientras estemos en rebeldía. Eso entendimos. Si nosotros guardamos su Torah, vivimos en rectitud, Él sí va a estar con nosotros. Y lo sabemos por su Ruach, Espíritu en nosotros. Bendito sea el Eterno, vamos a acabar gloria al Eterno. Que no lo acabó de Yahshua, pero Él muy digno de ser exaltado, el sitio nombre y lo acabó, ¿verdad? Como Él. Entonces, su nombre.